El objetivo de la charla, y por lo que han sido ustedes invitados, ha sido para hablar de Corporate Compliance, ¿no? Este sistema de prevención de delitos, esta nueva tendencia que sale mucho en la prensa, se oye bastante en foros, formaciones, y se habla de qué es esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué significa esto del compliance? Yo tengo que confesarles que a mí no me gusta nada hablar del término compliance porque ya provoca cierto rechazo, hablar en inglés, etc. La verdad es que corporate compliance en castellano se traduciría por cumplimiento normativo, que tampoco es del todo correcto. Luego vamos a dejarlo en corporate compliance, ¿no? El objetivo, la misión que tengo yo en esta charla es poder trasladarles qué es lo que dice el Código Penal, pero no de una manera teórica, dogmática, como puede estar en un libro universitario. No, lo que yo voy a intentar es explicarles en qué consiste y cómo aplicar medidas de control en su organización para estar protegidos. Lo que hablaba antes José Ignacio, es decir, cada vez nos obligan a tener más medidas de control, nos obligan a ser cada vez más policías. Es una tendencia que es bastante inexorable, tengo que decirles, pero tenemos que estar preparados y sobre todo tenemos que estar preparados de una manera eficaz y adecuada a nuestra empresa. Tampoco quiero decirles que con esto haya que poner controles por todas partes, documentarlo todo de una manera ultra exhaustiva, sino decir qué riesgo tengo yo y cómo tengo que prevenirlo y ser capaz de defenderlo ante un tercero, que sería un juez en este caso. Por tanto, el objetivo de la charla mía es doble. Por un lado, exponerles en qué consiste esta tan cacareada reforma del Código Penal y por otro punto, que para mí es lo más importante, explicarles cómo puedo prevenir este riesgo, ¿no? Bien, evidentemente esto del corporate compliance no es algo que se haya inventado nuestro legislador, no es una ocurrencia, sino que viene de un sistema mucho más globalizado y sobre todo anglosajón, ¿no? De hecho ya el término compliance nos dice que no es de aquí, ¿no? Quiero hablarles un poquito del entorno internacional, aparte del nacional, para explicarles que estamos en un mercado cada vez más globalizado. Esto es una tendencia internacional y que no va a parar. Cada vez tenemos, como decía José Ignacio, más obligaciones y más tendencia a decir, voy a castigarte no por los incumplimientos, que también, por supuesto, sino por no tener tú las medidas de control. Hablaba antes José Ignacio del tema fiscal, pero también podemos hablar de prevención de riesgos laborales, protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, aunque en esta sala entiendo que no afecta tanto, pero sí que cada vez tenemos más carga, ¿no? Y la reforma del Código Penal ha venido a ser pues, el último paso que ha dado el legislador. Bien, ¿qué países tienen esto? Por citar algunos a nivel internacional. Por supuesto, Estados Unidos, Canadá, su vecino, Chile, sorprendente, pero tiene una tradición de compliance bastante larga, Japón, a nivel de Unión Europea, para ver casos más cercanos, pues hablar de Francia, de Italia, que por cierto el sistema que tenemos está casi calcado del sistema italiano, Inglaterra, por supuesto, Portugal, es decir, los países en nuestro entorno todos tienen estas medidas y se están aplicando. Me gustaría también hablarles del primer caso, la primera situación que dio lugar al corporate compliance, que es el famoso caso Enron, no sé si lo conocerán, pero tuvo una repercusión incluso mundial, ¿no? Se trataba de una de las empresas más grandes a nivel energético de Estados Unidos, si no me equivoco, la séptima, que durante varios años, de hecho, tuvo pues, premios a la empresa más innovadora de Estados Unidos, estaba de moda, pero una empresa que parecía que todo iba bien, ¿no? Bien, como bien sabrán, ¿no? Lo que hizo esta empresa en verdad fue ocultar sistemáticamente sus pérdidas en paraísos fiscales y cuando se descubrió por la trampa, la empresa pasó de valer 70.000 millones de euros a, en un par de días, solo 100 millones. Imagínense el daño bursátil que eso produjo. Entonces, claro, las organizaciones, el gobierno estadounidense tuvo que hacer algo, ¿no? Y no solo en tema de compliance, sino que también los administradores fueron condenados a 24 años de prisión, porque curiosamente, en esos días en los que la bolsa bajó, ellos vendieron sus participaciones con unos beneficios tremendos, ¿no? Bien, una pequeña referencia, aunque fuera absuelta, Arthur Andersen, que era la empresa auditora, que probablemente la conocieran en su momento porque era la más grande del mundo, únicamente por el daño reputacional que le produjo, no se ha disuelto, porque no se ha disuelto, es cierto, pero a nivel internacional casi ha desaparecido y en Estados Unidos es bastante residual. Es decir, fue un caso que tuvo un escándalo tremendo, ¿no? Bien, a raíz de este escándalo se promulgó la famosa ley SOX, la norma SOX, que probablemente conozcan, ¿no? Que es la Sarbanes-Oxley Act,
que por primera vez introdujo, es decir, las empresas tendrán que tener medidas de control para decir, la información financiera que tú remites al mercado tiene que estar soportada por unos controles, tiene que estar firmada por determinadas personas, tiene que haber un compliance officer, y por eso se habla de que el caso Enron fue como el precedente a todo este sistema de compliance. Bien. No puedo evitar hablar de Volkswagen porque es un caso que realmente resulta de aplicación. Hace unos pocos días leí esta noticia en la prensa. Además de estas sanciones que se hablan a nivel medioambiental, no sé si habrán oído, 18.000 millones de dólares, Estados Unidos ya va a iniciar una investigación penal contra Volkswagen. Es decir, contra Volkswagen como persona jurídica, no contra las personas que hicieron la determinada actividad. Bien, hemos hablado un poquito del sistema internacional y hablamos de España. En España esta referencia a la responsabilidad de las empresas viene introducida por el Código Penal. No tendría por qué ser así. De hecho, en Alemania, por ejemplo, el sistema de responsabilidad es administrativo. Si se comete un delito, hay una norma administrativa que sanciona a las empresas. Pues bien, en España, yo no sé si es porque tenemos esta resistencia a los sistemas de compliance, el legislador ha querido meterlo a través del Código Penal. Luego nos meteremos en qué consecuencias tiene, ¿no? Pero son bastante importantes. Esta reforma se produjo en el año 2010 y, como bien sabrán, en julio de este año se produjo una reforma muy importante. En el camino, y esto ya es más anecdótico, en el año 2012 hubo otra reforma. ¿Por qué? Porque la primera vez que se introdujo la responsabilidad de las empresas, los partidos políticos y los sindicatos casualmente no podían ser responsables. Entonces eso ya en diciembre de 2012 se tuvo que cambiar, ¿no? Bien, centrándonos un poquito en la reforma de 2015, que ahora mencionaré más en profundidad, la gran novedad que ha introducido, aparte de reformar más de 200 artículos del Código Penal, ha sido que no dice que las empresas tengan que ser responsables de los delitos de sus empleados, que lo dice, sino dice cómo tenemos que prevenir esa responsabilidad. Es decir, no prestar atención a lo que nos dice el Código Penal en esas medidas que ahora les explicaré, desde el punto de vista de un administrador es casi irresponsable. Es decir, estamos hablando antes de la diligencia de los empresarios, ¿no? De lealtad. El ignorar que existe una responsabilidad penal de la empresa exige el mínimo deber de cuidado de los empresarios. Esto hay que conocerlo y por lo menos adaptar nuestra empresa a qué nos pide el Código Penal, ¿no? Me parece que es algo crucial y esencial en la empresa. Bien, ¿dónde viene recogido esto? Viene el artículo 31 bis y habla de dos supuestos. No les leeré los artículos enteros por no aburrirles, ¿no? Pero se habla de dos supuestos y esto tendrá sus consecuencias. Delitos cometidos por representantes legales y autorizados para tomar decisiones en la empresa, es decir, los directivos, en los que por desgracia o por fortuna no estoy yo, y los delitos cometidos por el personal sometido a su autoridad. Esto tiene sus consecuencias porque no es lo mismo controlar a la persona de arriba que a la de abajo. No les leo el artículo, pero sí que les doy los elementos que entiendo que son importantes de este artículo. Primero, responsabilidad por un listado cerrado de delitos. El artículo decía, las personas jurídicas responderán penalmente en los casos previstos en este código, es decir, cuando el Código Penal lo diga, afortunadamente es un número cerrado de delitos, por representantes legales y personal sometido a su autoridad. Importante, personal sometido a su autoridad no significa solo empleados, y digo solo, sino también personal contratado a nivel, por ejemplo, mercantil, empresas con las que colaboremos. Estamos hablando de personas que estén sometidas a su autoridad en el ejercicio de sus actividades sociales. Bien, esto es importante. Este punto y el siguiente, es decir, el delito tiene que tener cierta conexión con la empresa y tiene que tener cierto beneficio para la empresa. Importante también destacar que la reforma de 2015 dice beneficio directo o indirecto. Tendremos que ser muy cuidadosos en decir esta actividad delictiva tiene beneficio para la empresa, no será solo económico. Tendremos que ser cuidadosos, pero evidentemente el trabajador que mete dinero en la caja de la empresa no va a generar responsabilidad de más penal para la empresa, ya tiene bastante castigo, ¿no? Y como último punto, por haberse incumplido gravemente las medidas de control. Es curioso que hable de por haberse incumplido gravemente estas medidas de control, pero es verdad que el Código Penal luego nos dice qué requisitos tendremos que tener para salvarnos de responsabilidad, es decir, es doble. Por un lado, tener medidas de control y luego cumplir con lo que nos dice el Código Penal, ¿de acuerdo? Aquí les marco un poco todos los delitos que tienen responsabilidad penal para las personas jurídicas. Son unos cuantos: estafa, frustración de ejecución, daños informáticos, descubrimiento o revelación de secretos, alteración de precios, corrupción,
no sé si sabrán que ahora hacer determinados regalos en el seno de la actividad empresarial puede ser delictivo. Fraude a subvenciones, incumplimiento de obligaciones contables, delitos de ordenación al territorio, tráfico de órganos, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, propiedad intelectual, propiedad industrial. Es decir, el listado es tremendo, ¿no? Habrá delitos que sean más conexos a la actividad de la empresa y delitos que menos. Me he permitido tomar algunos ejemplos de delitos que creo que en el seno de la actividad industrial pueden ser importantes. Uno, evidentemente, es el artículo 325, que habla de el delito medioambiental. Es decir, si se produce un vertido que hace un daño al medio ambiente y hemos incumplido la normativa administrativa, la empresa va a tener una responsabilidad, además de la derivada de la normativa medioambiental, penal. Por citar un ejemplo, bueno, una sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, relativa, bueno, pues a una empresa que se dedicaba a reciclar baterías de plomo, tenía incluso su autorización administrativa, pero incumplió los vertidos que podía hacer. Incluso se habla de la responsabilidad que hubieran tenido los administradores. Otro ejemplo, descubrimiento y revelación de secretos. Esto, cuando nosotros implantamos sistemas de compliance, generalmente es ignorado, porque muchas veces tenemos acuerdos de confidencialidad, temas de propiedad intelectual, temas de propiedad industrial, know-how. Solemos firmar contratos que tienen cláusulas de confidencialidad. Y cuando yo entro en una empresa digo, ¿qué medidas tenéis para garantizar que eso se cumple? Nada, tenemos un acuerdo y ya está. Pues tendremos que tener ciertas medidas técnicas y organizativas. Es un delito que tiene bastante peligro para la empresa. Otro que está conectado sería el delito de derecho a la intimidad, correspondencia de los trabajadores. ¿Cómo intervenimos el correo de los empleados? ¿En qué supuestos tenemos un acuerdo de uso de medios informáticos en la empresa? Por citar otra sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? El ejemplo de un empleado que tomó una lista de clientes de una empresa, se fue a otra y la utilizó. Pues eso es un delito que atenta contra la confidencialidad. Bien, delitos contra la propiedad intelectual, propiedad industrial sobre todo. Entiendo que al trabajar en el sector industrial habrá supuestos en los que se elaboren patentes, modelos de utilidad. ¿Cómo se protegen estos modelos? ¿Estamos infringiendo modelos de terceros? Sí, no. De hecho, también, pues, esta mañana revisando un poco, pues, una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante sobre una infracción de un modelo de utilidad en el que no se había acreditado que el infractor supiera que estaba inscrito. Pero el juzgador decía, si tú eres un profesional, tienes que saber que determinados modelos están protegidos. ¿Cómo está protegido eso en nuestra empresa? Bien, por seguir un poquito, es decir, ¿cómo puedo castigar a la empresa? ¿Qué responsabilidad penal va a tener la empresa? De hecho, cuando hablaba con un magistrado del Tribunal Supremo me decía, las empresas no tienen huesos, evidentemente no pueden ir a la cárcel, ¿no? Es un resultado obvio, ¿no? Bien, pero sí se les puede poner multas, inhabilitación temporal, intervención judicial, disolución de la persona jurídica, es decir, la muerte de la empresa jurídica, y para mí el más importante de todos es el daño reputacional. Antes decía, esto se podía haber hecho por normativa administrativa, es verdad. La normativa medioambiental recoge multas, la protección de datos igualmente, la de blanqueo de capitales incluso puede quitar la licencia a una empresa. Pero aparecer en los medios diciendo que una empresa ha sido imputada porque no controla los delitos en su organización puede hacer un daño tremendo. Por eso decía antes que el que se haya introducido por el Código Penal tiene unas consecuencias importantes para la organización. Bien. Consideraciones sobre las personas físicas. Quería hacer una breve reflexión al respecto. Que exista responsabilidad penal de la empresa no significa que no exista responsabilidad penal de la persona que ha cometido el delito. No desaparece, esto es obvio, ¿no? Pero merece la pena destacarlo. Igualmente, aunque José Ignacio también nos lo ha comentado, la Ley de Sociedades de Capital establece a los administradores un deber de diligencia, un deber de lealtad, un deber de tener unas medidas de control que protejan a los accionistas de la organización. Igualmente quería hacer una pequeña reflexión sobre delitos que pueden cometer los administradores en el seno de la organización y que tienen una consecuencia para la persona jurídica, ¿no? Pues delitos fiscales, ¿no? Que creo que ya ha salido un poquito el tema, delitos contra la seguridad social, bastante conexo, ¿no? El fraude contra la seguridad social, delitos contables, es decir, llevar dobles contabilidades, fraude a subvenciones públicas,
frustración a la ejecución e insolvencias punibles, delitos medioambientales. Bien, casos públicos, es decir, ¿esto está ocurriendo o no está ocurriendo? Yo les anticipo que a nivel de despacho ya tenemos situaciones en las que se produce una querella contra la persona física y contra la persona jurídica, ¿de acuerdo? Además empieza ya a haber jurisprudencia, aunque es relativamente nuevo, porque hablar en derecho penal del 2010 y que tengamos ya sentencias, por ejemplo, del Tribunal Supremo o audiencias provinciales, es notorio, ¿no? De todas maneras, he querido presentarles varios casos públicos, ¿no? El caso Bankia, supongo que todo el mundo lo conocerá, ¿no? Pues el juez se preguntó si efectivamente debían imputar a la auditora, Deloitte, ¿no? Recordemos un poquito el caso Enron, ¿no? Es decir, cómo estamos controlando la información contable de Bankia. El Barça, ¿no? Yo soy del Madrid, entonces este ejemplo me gusta ponerlo, ¿no? El Fútbol Club Barcelona está imputado como tal, además de los directivos, el Barça también. Defex, esto es sorprendente porque es una empresa de derecho público, está participando en 50% por el SEPI. Los contratos que hacía a nivel internacional, pues bueno, ahí se producían delitos de corrupción entre particulares y a pesar de que tiene naturaleza pública, están imputados. De hecho, este auto se produjo recientemente, en diciembre de 2014. Recientemente, el caso Volkswagen. Y ayer mismo vi una noticia sobre Air Europa, no sé si la habrán tenido oportunidad de leerla, fraude de subvenciones con los viajeros canarios. Bien, es decir, está en boga, está creciendo y empieza a haber cada vez más casos, ¿no? Una pequeña referencia también sobre las consecuencias penales, ¿no? ¿Quién puede dictaminar la responsabilidad penal de una persona jurídica? Un tribunal, evidentemente, ¿no? Bien, hemos visto, tenemos un sistema del Código Penal que establece las personas jurídicas pueden ser responsables de los delitos de sus empleados. ¿Qué hago para protegerme? ¿Necesito tener un sistema de compliance que controle absolutamente todo? No. Aquí lo importante es decir, ¿qué riesgo penal tengo yo? ¿Qué medidas de control tengo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Tendré fortalezas? ¿Tendré debilidades? Cosas que tendré que mejorar. Controles que tal vez no tenga documentados, otros que sí, pero tendré que documentar ese examen que he hecho y adecuarlo al Código Penal, pero evidentemente ajustado a las necesidades de la empresa. Es importante que esto no pare el negocio. En una pequeña referencia teórica, decirles que esto es un sistema de exoneración. El Código Penal dice, si tenemos un sistema de compliance, la empresa estará protegida como tal. Bien, antes, si se acuerdan, hablaba de delitos cometidos por representantes y directivos y luego por empleados. Por representantes, ¿qué tendremos que hacer? Adoptar un acuerdo implantando un sistema de prevención de delitos, designación de un compliance officer. Evidentemente el Código Penal no habla de compliance officer como tal, pero sí que designa a un órgano encargado de la prevención de delitos. Elusión fraudulenta de los controles, es decir, que si se produce un delito es porque el delincuente ha podido eludir los controles fraudulentamente. Y conectado a esto, es decir, que el compliance officer haya ejercido suficientemente su actividad, es decir, esto es eminentemente práctico. Bien, acuerdo del Consejo o del órgano de administración, ¿no? Depende de la entidad. Es curioso, pero sí el Código Penal nos dice, tendremos que tener un acuerdo en el que se diga que vamos a implantar un sistema de prevención de delitos. Además de hacerlo, tenemos que documentarlo. ¿Por qué? Bueno, esto viendo el sistema internacional de compliance, siempre se dice que tiene que partir desde arriba. Un sistema de compliance que tenga el compromiso del Consejo de Administración no sirve para nada. Por tanto, lo primero que nos dice el Código Penal es, se tiene que adoptar y ejecutar con eficacia, evidentemente, un sistema de prevención de delitos, ¿no? El famoso tone from the top. Bien, compliance officer. Todos los sistemas de gestión de riesgos, no sé si ustedes estarán acostumbrados, tal vez por tema de protección medioambiental, todos los sistemas de gestión de riesgos establecen esta denominada accountability, es decir, alguien se tiene que hacer responsable de que esto funcione, porque si no, unos documentos no van a servir, ¿no? Esto es lo que en la jerga internacional se llama designar a un compliance officer. ¿Qué perfil tiene que tener? Puede ser jurídico, puede ser auditor, puede ser incluso recursos humanos. Lo importante es que conozca muy bien la empresa y que pueda levantar la mano y decir, aquí está ocurriendo algo. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que ser eficaz.
¿Tiene que dedicarse una persona en exclusiva a esto? Depende. Si estamos en el caso del Banco Santander, pues igual no es una persona, serán 10 o 20. Si estamos en una empresa de 5 trabajadores, evidentemente no. Habrá que ejercer esas funciones de una manera proporcional a la empresa. De hecho, el Código Penal nos dice que si formulamos cuentas abreviadas, podremos establecer la función del Compliance Officer en el Consejo de Administración o en el órgano de administración. ¿Significa que no hay Compliance Officer? No, significa que lo ejerce el órgano de administración, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que les comentaba, ¿no? Solo habrá exoneración si quien ha cometido el delito, el directivo, porque recuerden que estamos hablando de directivo, ha podido cometerlo por eludir fraudulentamente las medidas de control. Este factor es importante porque hasta la fecha, hasta el 2015, se pensaba que si se cometía un delito, el sistema de compliance había fallado. Esto lo que nos dice es, no, hay situaciones en las que no es perfecto, pero nos va a valer para eludir la responsabilidad. Pero importante, el Compliance Officer tiene que haber hecho su trabajo. Bien, vamos con qué medidas en concreto se tiene que hacer. Si recuerdan, les decía, el Código Penal nos dice qué tenemos que hacer. Son estos 6 puntos. Mapa de riesgos, muy importante. En cualquier sistema de gestión de riesgos lo importante es establecer dónde estamos. Si yo voy a una empresa dedicada al sector industrial, o por ejemplo ARPA Abogados Consultores, y establezco un protocolo de prevención de tráfico de órganos, estoy perdiendo el tiempo porque no es un delito aplicable. Lo importante es que esto sea un traje a medida, que nos sirva, que podamos defender a un tercero. He hecho un examen de qué riesgos tengo y he tomado unas medidas en consecuencia. Evidentemente esto habrá que documentarlo, habrá que documentar cómo hemos llegado a esas conclusiones. Evidentemente en el tráfico de órganos igual no hace falta documentarlo mucho, ¿no? Pero en determinados delitos sí. Y esto es muy importante porque si hacemos un buen examen de riesgos, después las medidas van a ser adecuadas. Y sobre todo lo digo para que no sean excesivas, porque muchas veces podemos caer en el error o el pecado de decir vamos a poner tantos controles que al final paramos el negocio o peor aún. Bueno, peor aún no, pero hacemos que esto no funcione, entonces no sirve para nada. Protocolos de formación de la voluntad. El Código Penal nos dice que tenemos que tener políticas, códigos éticos. Esto sé que puede chocar a nivel nacional, es decir, ¿de qué sirve un código ético? Si yo les digo que no tengan una política de regalos en concreto, ¿esto qué control se traslada? Bien, pues yo les digo que a nivel de clientes del despacho, pues por ejemplo con un cliente de origen japonés, cambiar el código ético, cada frase pues tiene una importancia brutal. Y dividir una frase en 2 frases te lo están cuestionando y decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a nivel anglosajón se entiende que la formación de la voluntad de la persona jurídica es muy importante. Me recuerda un poco a cuando cruzamos el charco, vamos a Estados Unidos y nos preguntan, ¿va a matar al presidente? Y dices, pues qué tontería, si voy a matar no voy a decirlo. Bueno, pues en el sistema anglosajón esto es muy importante, ¿no? Y también es importante porque si queremos establecer un sistema de prevención de delitos, tal vez tengamos que establecer normas internas de cumplimiento. Ejemplo, ¿no? No se harán regalos inapropiados. Bien, pues partimos de un código ético aceptado por la empresa, por sus empleados, y después unas normas que se derivan de ahí. Otro punto, modelos de gestión de recursos financieros. Nos dice el Código Penal que tenemos que establecer sistemas financieros que sean capaces de prevenir delitos. Bueno, pues medidas lógicas, ¿no? Automatización de procesos, ERPs, segregación de funciones, presupuestos. Si recuerdan, cuando hablaba del caso Enron, surgió la normativa SOX, que sobre todo es sobre instrumentos financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy eficaces a la hora de prevenir delitos. Sistemas de denuncias. Esto suele chocar cuando lo hablo en las organizaciones, pero es verdad que es muy efectivo. Y volviendo al caso Enron, si se descubrió todo el pastel o el conflicto fue porque un empleado fue capaz de denunciarlo ante las autoridades. Si no, tal vez diríamos que el caso Enron hoy por hoy es pues, un ejemplo para todos los empresarios del sector energético, ¿no? Es verdad que es muy eficaz, funciona muy bien, pero en España choca, eso es cierto. Es decir, la doctrina del voy a chivarme de un compañero, etcétera. Entonces, al implantar esta medida tenemos que ser capaces de hacerlo eficaz, de explicarlo adecuadamente, y un punto muy importante es cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque vamos a manejar datos muy sensibles.
Bien, sistema disciplinario, una breve referencia. Si queremos que el sistema sea eficaz y un empleado se está saltando el sistema o lo está incumpliendo deliberadamente, tenemos que ser capaces de sancionarlo. Pero claro, mucho cuidado porque tendremos determinados convenios de aplicación, estatutos trabajadores, los empleados tienen sus derechos, evidentemente. Pero si tenemos un sistema de prevención de delitos y la gente no lo cumple, pues no sirve para nada. Bien, procedimiento de revisión en el mismo sentido. No vale que sea un bloque de papeles, una documentación muy extensa, muy perfecta, sino que tiene que ser real, tiene que ser eficaz y tiene que ser bien en el día a día. De hecho, a nosotros nos ocurrió en el despacho, una entidad de cierto tamaño vino a nosotros porque al solicitar pues, servicios en sistema de prevención de delitos, se fue una de las Big Four y claro, le dieron tal cantidad de papeles, tal cantidad de documentación que dijo, esto no lo voy a hacer, o sea, es imposible. Entonces nosotros le acompañamos, nos entrevistamos con ellos, conocimos qué debilidades tenían, qué podían hacer, cómo pueden revisar. Hicimos, bueno, pues un sistema de prevención de delitos que a la empresa le convencía. Que una empresa de 1000 trabajadores será un trabajo extenso de varios años, en una empresa de 100, pues tal vez en 6 meses se soluciona. Y en una de 50 o de 20, pues en menos tiempo. Lo importante es que se ajuste a nuestras necesidades y que seamos capaces de hacer que sea eficaz en el tiempo. Bien, unas breves referencias, ¿no? Aunque ya he ido insistiendo un poco en las ideas. Recomendamos, evidentemente, que como esto es algo nuevo en el sistema español, utilicemos las técnicas de compliance y gestión de riesgos aplicadas ya en otros países. Evidentemente, si en Estados Unidos ya sabemos cómo lo hacen y tenemos unas guías, pues vamos a cumplirlas, ¿no? Deben ser eficaces y, muy importante, debe documentarse. Yo cuando explico esto, y tal vez sea por la profesión que yo hago, ¿no? Entiendo que un sistema de compliance al final es un sistema de gestión que tiene que servir para mejorar en la empresa. Tiene que ser bueno. Vale, pero eso es un paso en un sistema de compliance ya maduro. No tenemos que perder de vista que el Código Penal tiene unas consecuencias para las empresas y que un sistema de compliance hoy por hoy sirve como escudo. Entonces, evidentemente, si queremos que sirva como escudo, tiene que estar documentado debidamente. No podemos ir a un juez y decir, no, yo hago estas medidas o yo ya pensé los controles que tenía que hacer si no lo tenemos documentado. Entonces tendremos que argumentar o orquestar todas estas medidas pensando que tal vez en el futuro un juez o un tercero pueda ver lo que tenemos. Si esto se cumple de manera parcial, es decir, no tenemos un código ético pero tenemos un mapa de riesgos, el mapa de riesgos no es del todo eficaz, el compliance officer no ha hecho su tarea, etc. Si no cumplimos enteramente con esto, tendremos atenuación de la responsabilidad. Esto es importante. Es decir, yo lo primero que hago cuando empezamos con un sistema de prevención de delitos, digo, lo primero el acuerdo. Si ocurre cualquier cosa, ya podemos decir que el órgano de administración ya ha empezado a tener esto y por lo menos optaremos a la atenuación de la responsabilidad. Esto es importante porque las consecuencias, las sanciones son muy elevadas. Me estoy acordando de una sanción por un delito de estafa, en el cual la responsabilidad civil eran 8.000 euros y la responsabilidad penal, es decir, la multa, era más de 30.000. Es decir, proporcionalmente es una barbaridad. Bien, medidas de atenuación de la responsabilidad. Además, el Código Penal, y ya terminando, establece que en determinados supuestos, y esto está inspirado 100% en Estados Unidos, podremos atenuar la responsabilidad de la empresa. Ya decía, si tenemos un sistema de compliance incompleto, atenuaremos la responsabilidad. Pero si no tenemos nada, también tenemos opciones de atenuar la responsabilidad. ¿En qué supuestos? Bien, haber procedido antes de conocer que existe un procedimiento penal a confesarnos, que esto, bueno, puede tener sus consecuencias o no, ¿no? Habrá que ver cómo defendemos a la empresa. Colaborar en la investigación de los hechos. Proceder a la reparación del daño antes del comienzo del juicio oral. ¿Por qué el juicio oral? No lo sé, ¿no? Pero el Código Penal lo dice. Y establecer antes del comienzo del juicio oral, otra vez, medidas eficaces para descubrir y prevenir delitos en el futuro. Y esto es todo. No sé si se han quedado con alguna duda, se han quedado absolutamente planchados o piensan, ¿esto cómo me puede afectar a mí? Yo lo que quiero trasladarles sobre todo es que tenemos un Código Penal que establece unas consecuencias muy concretas, que nos dice cómo debemos hacerlo
y que tenemos que estar preparados para responder ante una eventualidad. Es decir, si el Código Penal nos da unas herramientas de exoneración, es muy importante no perder de vista el qué nos dice, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Sí. Evidentemente, tenemos que diferenciar aquí la responsabilidad penal de la empresa de los administradores. Evidentemente, en su actuación hay determinados delitos. Antes mencionaba el alzamiento de bienes, ¿no?, que sería un poco la figura, o las insolvencias punibles que se llaman ahora. Un administrador, hombre, tenemos el punto de la discrecionalidad, pero también, y aquí enlazo un poco con la Ley de Sociedades de Capital, establece que los administradores tienen que informar adecuadamente y tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. ¿De acuerdo? Habría que ver en concreto la situación, pero evidentemente puede ser responsable. Igualmente, un ejemplo muy claro sería el delito medioambiental. Imaginemos un supuesto en el que una empresa relaja sus medidas medioambientales o permite ciertos vertidos, aunque tenga la ISO 14000. Que muchas veces yo me encuentro la ISO 14000, se tienen auditorías, se tienen las autorizaciones ambientales integradas, pero eso es real, no es real. Realmente estamos haciendo los vertidos que decimos, bajamos la emisión cuando viene la inspección, un ejemplo, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿El empleado que baja esa emisión o el administrador que permite que eso suceda? Pues evidentemente puede ser responsable, incluso el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto. No sé si he respondido a su pregunta. Regular. O sea, un consejero tiene que ser una persona, como decía, que tiene que cumplir dos deberes fundamentalmente, el deber de diligencia y el deber de lealtad. Esto lo dice la Ley de Sociedades de Capital. Y el deber de diligencia supone eso, que tiene que ser diligente, es decir, que tiene que ser una persona informada, que tiene que preguntar, que puede ser preguntada, que tiene que ser activa en el consejo. Es decir, los consejeros floreros, vamos a decir que la ley dice, se terminaron. Es decir, aquel que quiera ir a un consejo de administración a pasar el rato, yo le diría, mejor que no seas consejero, porque luego evidentemente puede haber responsabilidades mercantiles. Imaginemos que hay un desequilibrio patrimonial en la empresa, por el cual el patrimonio se queda inferior al capital social en la mitad o lo que sea, que hay que tomar medidas, que él no se entera de nada. Hay cuestiones que el consejo de administración de una empresa es el órgano seguramente más importante de la empresa, que es el órgano que de alguna manera define la estrategia, la política de la empresa y vela porque esa empresa tenga una trayectoria pues por los canales y por los caminos que tiene que tener. Otra cosa es que luego esa empresa vaya bien o vaya mal. Ahí entraba yo antes cuando hablaba del principio de discrecionalidad. Oiga, si yo actúo de buena fe, si yo actúo de manera informada y si yo actúo de manera legítima y no por intereses propios y luego me va mal, oiga, ¿qué quiere que le diga? Pues mala suerte, por eso no me lleven a ninguna parte, a ninguna parte a la sombra. Pero si yo no me informo, yo voy a los consejos a pasar el rato, yo no me mandan la documentación y no hago ni mirarla, porque porque necesitamos uno más y vamos a poner al sobrino, yo en ese caso siempre ha sido así, pero ahora lo es más, con más crudeza. Yo diría, oiga, mejor que no le haga ese favor a su sobrino, porque a lo mejor se mete en un lío, y si quiere meterse en el consejo, evidentemente que sea una persona, que sea un consejero que verdaderamente esté informado y que aporte. La Ley de Sociedades de Capital, como digo, lo que tiende es a la profesionalización de los consejeros de administración. Esto es un poco la conclusión, Con lo cual, ser consejero porque sí, que se lo piense uno 2 veces o 4. Una cosa es la teoría y luego es la realidad, y la realidad de miles de empresas que son pequeñas empresas que tienen los consejos como los tienen, ¿no? Y además los tienen de siempre así, ¿vale? Efectivamente, esa es la realidad, pero la realidad legal ahora mismo también, como digo, es, ojo, o sea, yo no quiero asustar,
Simplemente que la gente tiene que pensar un poco en que estar en algunos sitios de determinadas maneras tiene sus responsabilidades. La responsabilidad fiscal, bueno, es que la responsabilidad fiscal, además, independientemente de la propia responsabilidad penal, fiscal, por un delito que pudiera cometerse en el seno de una empresa, está la responsabilidad también puramente administrativa. Es decir, un administrador o un consejero que ha colaborado, que ha cooperado, que ha consentido en una infracción fiscal o que incluso no ha cooperado activamente en una acción delictiva, pero se supone que tenía que haber estado informado, etcétera, la derivación de responsabilidad en el caso de responsabilidad fiscal puede ser subsidiaria o solidaria. En el caso de subsidiaria quiere decir que primero van a por la empresa y si en la empresa no pillan nada, inmediatamente a los consejeros de administración. Y esto la administración tributaria lo hace con mucha frecuencia. Y ahí no te libra la responsabilidad limitada de la sociedad. O sea, fíjense que a veces cuando uno dice monto una sociedad y no me pillan hasta el límite de la responsabilidad limitada, en algunas responsabilidades, por ejemplo en la tributaria, puede que la responsabilidad de la sociedad no haya limitación a lo que tú tienes en la sociedad, sino que va directamente a ti como persona. Es decir, insisto, o sea, no es fácil, las cosas hay que examinarlas caso por caso, pero como regla general, el mensaje que queremos transmitir, independientemente de la responsabilidad penal, que es la más gorda de todas, con perdón de la expresión, es que, bueno, el tema de los consejos de administración, pues se ha complicado y están pasando cosas. Por partes. A ver, si un inspector va a una sociedad y le inspecciona la deducción por I+D+I y efectivamente hay unas cuestiones que el inspector considera que no son investigación y desarrollo y el contribuyente dijo que sí, aunque además ahora para la deducción tiene que haber un informe de industria que lo diga. Es decir, si entramos en un debate en el cual puede haber argumentos razonables en un lado y en el otro, y en ese debate, lógicamente, la primera instancia la gana el inspector porque es el que tiene la sartén por el mango, pero estamos hablando de la interpretación de la norma. Desde luego hay delito fiscal, aunque supere los 120.000 euros, difícilmente. No debería de haber, si hay una interpretación razonable de la norma, no debería de haber ni sanción administrativa, porque las sanciones y los delitos son y sobre todo los delitos son para los casos en los cuales hay actuaciones dolosas. Hay montones de discusiones con la inspección, yo las he visto en ambas partes, en las cuales se está discutiendo sobre la interpretación razonable de la norma. Resulta que el inspector al final cree que es de esta manera, el contribuyente cree que es de otra, la cuota rebasa los 120.000 euros y no es delito fiscal en absoluto. El delito fiscal exige, aparte del tipo objetivo más de 120.000, ahora también incluso más de 600.000 en determinados casos más agravados, exige un dolo, un ánimo defraudatorio, una maquinación fraudulenta, un montar una estructura para... Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, si en tu empresa, la empresa que sea, se ha montado un chiringuito, se ha montado una maquinación, se ha montado... y eso supera los 120.000 euros, entonces a lo mejor al inspector, a lo mejor sí que se le puede ocurrir mandarlo a la fiscalía. Si lo manda a la fiscalía y efectivamente los administradores ya están en una situación un poco complicada. Porque claro, pueden ser que lo hayan urdido o pueden ser que no se hayan enterado. Pero desde luego de algunas cosas tienen el deber de diligencia. Con lo cual, el que lo ha urdido lo tiene complicado, si hay alguno que lo ha urdido. El que no se ha enterado tiene un problema. No sé si me explico. Tiene un problema. Tiene un problema. ¿Por qué? Porque, oiga, usted le pueden decir, oiga, ¿usted qué pasa, que no se enteraba de nada o qué? Resulta que tenían aquí montada y no se enteraban de nada, de nada, pues hay cosas que a veces son por acción y otras por omisión. Y si usted tenía que ser diligente, usted lo que ha sido es negligente. O sea, yo lo que digo es que esto
bueno, pues son las reglas que hay, ¿eh? Entonces, como digo, para llegar al delito fiscal ya son determinadas situaciones y no todas, hay montones de inspecciones y desde luego no llegan al año, no sé, 10 a delito fiscal, ¿eh? El año que más. Si analizamos la responsabilidad penal de la empresa y hablamos de multas, al final, ¿a quién estamos castigando con este tipo de responsabilidades? A los accionistas. Evidentemente, el administrador ha cometido el delito y pagará por ello. Pero es que yo como empresa, aparte de tener una responsabilidad civil, voy a tener que pagar una multa. Una multa que además no es deducible, es decir, la sanción es muy fuerte. Pero claro, evidentemente, ¿y qué puedo hacer yo? Pues exigir un sistema de prevención de delitos, evidentemente tener algo. Claro, es que la desgracia es esto, que se está haciendo pagar a las empresas. Ciertamente es complicado. De hecho, cuando les hablaba antes de los directivos, ¿no?, que tenía que haber un compliance officer, que tenía que haber ejercido sus funciones, claro, si tenemos un consejo de administración, una empresa pequeña que además ejerce las funciones de compliance officer, y ese administrador comete el delito, ¿cómo le controlo? Pues no es posible. No, ciertamente no es posible. ¿Y sabes cómo tengo que pagar yo el pato de lo que ha hecho él? Pues efectivamente, hombre, él también va a pagar, ¿eh? No, sí, pero a mí, yo lo que no quiero es pagar si yo no he hecho nada. De hecho, el ejemplo que les citaba de la estafa era una empresa que tenía un administrador único que había cometido él el delito. Y evidentemente, responsabilidad directa, los administradores, por supuesto, el administrador, y la multa. Y la multa la pagan los accionistas, esto es cierto. Los socios responden con su límite de su cuota, parte. Hay algún supuesto en la responsabilidad tributaria en los cuales si los socios han retirado, estoy hablando de memoria, si los socios han retirado los 2 años anteriores o han hecho determinadas operaciones, pues pueden responder con la cuota actual más la de correspondería de lo que han retirado. El administrador socio, por derivación de responsabilidad al administrador, es el que puede responder por más de la cuota social, si es socio, o si es una derivación de responsabilidad y de administrador y no es socio, pues con el patrimonio que tenga. Eso es el administrador, ¿no? Sí, y además un punto que es importante, que no lo he mencionado en la charla, es que generalmente suele decir, bueno, pues yo lo que puedo hacer es establezco un seguro de D&O, que se llama en inglés, ¿no?, es decir, de responsabilidad de directivos, pero hay que tener en cuenta que ese tipo de seguros no cubre la responsabilidad por dolo. Es decir, podremos cubrir la responsabilidad civil de un delito, pero la multa, es decir, el castigo por un delito, eso no se puede asegurar, es evidente, ¿no? Pues el tema fiscal, decir, oye, pues yo me aseguro y hago el impuesto a sociedades como quiera. No, evidentemente no, eso no puede ser y no nos va a proteger como empresa. Desde el punto de vista corporate compliance, afortunadamente, y bueno, aunque les enseña un montón de delitos, los riesgos por delitos contra los trabajadores no están contemplados. ¿Por qué? Lo desconozco, porque por el sentido de la norma debería estar incluido, tal vez sea por motivos políticos o por de la ocasión, prácticos, lo que sea. Pero sí tenemos una norma de prevención de riesgos laborales, luego efectivamente eso está bastante cubierto. Entonces, si nos dicen que no estamos cumpliendo una normativa que puede generar un peligro para la empresa y se produce un siniestro, la responsabilidad, por supuesto, puede estar en la persona encargada de implantar estos sistemas de responsabilidad. De hecho, en prevención de riesgos laborales, raro es el caso en el que no paga la empresa o incluso el administrador o se producen responsabilidades penales, por supuesto. ¿Pero le llegaría al Consejo de Administración la responsabilidad penal? Pues en ese caso concreto, pues no lo sé, habría que ver. Yo creo, ¿Quién es el encargado? En fin, sin aventurar, porque aquí cada caso concreto Sí. y luego encima su señoría dice lo que tenga que decir, ¿no? Pero posiblemente en un caso así puede haber una responsabilidad penal de la persona jurídica si no ha implantado un sistema
por el cual efectivamente pueda ser controlado el que una determinada máquina o lo que fuera no ha pasado la revisión que tenía que pasar o lo que fuera, puede haber una responsabilidad penal de la persona jurídica, yo creo que sin duda. Lo que veo más complicado, más discutible a lo mejor es que el Consejo de Administración pues pudiera, pues porque al final imaginemos que esa persona ha recibido la notificación, la ha ocultado, en fin, que pueda llegar incluso a los administradores. Sí. Es que habría que ver el caso concreto, es decir, quién es la persona encargada de la seguridad en la empresa. Pero en ese caso estamos hablando de la responsabilidad de la persona física que ha participado en el delito, de manera de coautor, de cómplice, permitiéndolo. Evidentemente puede haber responsabilidad. O una negligencia. Claro, efectivamente. Se hace el mapa de riesgos, si eso es un proceso que tiene una serie de riesgos y evidentemente no se ha chequeado que el cumplimiento de esos procedimientos para que de alguna manera conseguir esa exoneración, la persona jurídica seguro, el consejo, hombre, pues evidentemente si no ha implantado un sistema de corporate y si hubiera implantado ese sistema se hubiera podido evitar. Otra cosa es que se hayan saltado ese sistema de una manera en la cual ya los administradores no puedan ni conocerlo, pero existiendo ese sistema es cuando se produce la exoneración. Si no existe, riesgos. Sí, pero bueno, hay una delgada línea también entre la parte de la responsabilidad de la ley de sociedades de capital, ¿no? Por eso les hablaba yo de este mínimo de diligencia de la empresa, es decir, si tenemos una responsabilidad penal de la empresa, vamos a cubrirla, y luego el delito en concreto, ¿no? Es decir, si este delito, una persona del Consejo de Administración es responsable de ese delito, por eso digo que el caso en concreto habría que ver qué grado de conocimiento tiene el Consejo de Administración, de si ha delegado a una persona este sistema, de si conocía que esto no se cumplía. Pues por ejemplo en el tema medioambiental yo he conocido empresas que saben que no tienen autorización ambiental para operar. Entonces puede ser responsable el Consejo de Administración, por supuesto, porque es conocedor desde arriba y es quien lo tiene que implantar, pero ya es un nivel de responsabilidad de la persona física como tal. No sé si así se aclara un poquito, aunque habría que ver el caso en concreto. Sí. Pues hay delitos que sí, hay delitos, pues por ejemplo, el delito medioambiental, por ejemplo, es un delito que se comete por imprudencia. Hay delitos que se cometen por dolo y delitos que se cometen por imprudencia. El delito fiscal no se comete por imprudencia. Tiene que haber un ánimo defraudatorio, tiene que haber una estructura, tiene que haber un voy a engañar a Hacienda, pero un delito medioambiental no. Y hay determinados delitos que no exigen dolo. Entonces tendremos que ser muy conscientes de eso. Y hay delitos que ni siquiera exigen daño. Cuando yo les hablaba del delito de confidencialidad, no se exige que se produzca un daño, lo único que se exige es que se revele ese secreto más allá del acuerdo de confidencialidad. Entonces es un peligro que las empresas tal vez no conocen y es importante pues este sistema de gestión de riesgos para decir, este delito existe, en qué consiste, cómo me afecta, etcétera, ¿no? Pues hay un delito en concreto para eso, sí. Si quiere podemos ver la pena de prisión que tiene, pero efectivamente es el artículo 279 del Código Penal, que establece que la difusión de secretos de empresa tiene una sanción penal, evidentemente. Puede tenerla, evidentemente. Puede tenerla. El mero hecho de externalizar una responsabilidad que es tuya, es decir, pues antes lo citaba, ¿no? Yo quiero cumplir la ISO 14001, ¿no? Entonces tienes una empresa certificadora, te estableces unos protocolos medioambientales, al final quien tiene que evitar el vertido eres tú, quien tiene que vigilar que eso se cumple en la empresa eres tú. Tú no puedes decir, no, esto lo hacía la empresa y ya está. Evidentemente tienes que supervisar, estoy hablando de un delito que se puede cometer por imprudencia, ojo, ¿eh? Evidentemente, pues claro, tú tienes que ser responsable de los riesgos que tiene tu empresa, pero al igual que tú eres responsable de si se vende o no se vende en tu organización, es otro tipo de riesgo, ¿no? Pero tú no puedes decir, yo he externalizado, ¿no? El Consejo de Administración, a los accionistas, yo he externalizado las ventas de mi empresa, no. Tú tienes que vigilar cómo vas, cómo evolucionas, en qué posición tienes el mercado, cómo vas a vender dentro de unos años, pues el plan estratégico, ¿no? Que se hablaba, por ejemplo. Pues en medio ambiente tienes que hacer un examen. Y me consta que todas las empresas que tienen un riesgo medioambiental sabe por dónde viene, sabe qué vertidos tienen, sabe qué controles tienen, saben dónde fallan, dónde pueden mejorar, porque les va la vida en ello. Es muy importante, las sanciones medioambientales son muy potentes.